El tema de la adoración en el Evangelio de Juan toma particular relevancia en el capítulo 4, pero no es el único capítulo que incluye este tema. El capítulo 5 y el capítulo 9, por lo menos, también tienen el tema de la adoración. Lo importante de la adoración en el Evangelio de Juan es que la adoración correcta y aceptable a Dios es la que se hace a través de Jesús. En el capítulo 5 encontramos, me parece a mí que es en el versículo 23, que Jesús le dice a su audiencia, una audiencia eminentemente de Jerusalén, de Judea, que la única forma de honrar al Padre es honrando al Hijo. Esa afirmación es extraordinaria en el siglo primero en un contexto judío. Decir que solamente honrando al Hijo podemos honrar al Padre denota la exclusividad de Jesús y la exclusividad del cristianismo también. Así que en el capítulo 5 tenemos esa afirmación que adoramos a Dios a través de su Hijo, su enviado. Y en el capítulo 9 tenemos al hombre ciego de nacimiento que adora a Jesús. Y esa es como la evidencia más clara de que una persona es discípula de Jesús y ha recibido la vida eterna y la luz de vida. En el capítulo 8 inicia de una forma muy curiosa, versículo 12 creo yo, que Jesús platica con un grupo de judíos que había creído en él. Pero al final del capítulo 8, este grupo que decía que había creído en él realmente toma piedras para apedrearlo. Así que creer en Jesús no es solamente decir que uno cree en él, sino que al aceptar sus enseñanzas, especialmente a la luz de la cristología, el resultado de creer en Jesús es la adoración. Así que Juan nos enseña en el capítulo 5 que la única forma de adorar al Padre es a través del Hijo y que la verdadera adoración viene de la confesión de fe, que hay un vínculo cercano entre adorar y creer en Él. Y en capítulo 4 me parece que el elemento importante de la adoración tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es reflejado en el simbolismo del agua. Y Dios le dice a la mujer de Samaria que la adoración no está restringida a un lugar particular, sea el monte Gerizim en Samaria o la montaña santa de Jerusalén, sino que a Dios la adoramos en espíritu y en verdad. Ha habido mucha controversia acerca del significado de estas palabras, pero muy probablemente significan en primera instancia un rechazo a encapsular a Dios, su gloria y lo que Él representa en un lugar geográfico particular. En el judaísmo antiguo, la santidad se describía con relación al templo. Si alguien estaba cerca del lugar santísimo, tenía mayor santidad. Si alguien estaba en Jerusalén, tenía acceso a la santidad. Pero si alguien vivía en Galilea o fuera, en el mundo gentil, no estaba cerca de la santidad, porque era un lugar geográfico. En el Evangelio de Juan lo que encontramos es que a Dios, su santidad y su gloria se le puede encontrar en cualquier lugar. El ejemplo más claro de esto para mí es en el capítulo 2, uno de los capítulos que leímos, creo que en la primera semana de clases, en donde hay un contraste entre el incidente en el templo y el primer milagro en Caná de Galilea. Caná de Galilea está lejos de Jerusalén, pero al final de ese milagro Juan dice que Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es muy sorpresivo que la gloria de Dios en el capítulo 2 aparece en Caná de Galilea, no en el templo de Jerusalén. Cuando él va al templo, lo que encuentra es corrupción, de hecho. Así que la enseñanza básica, me parece a mí, ya en el capítulo 4, tiene que ver con la adoración que no está vinculada a un lugar geográfico en particular, sino que la gloria de Dios se encuentra ahí donde alguien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. De hecho, en el prólogo se nos dice que cuando Jesús se hizo carne, la palabra se hizo carne, habitó entre nosotros. Y generalmente observamos, de hecho lo hicimos aquí la semana pasada cuando leímos el prólogo juntos, que la palabra esqueneo significa poner el tabernáculo en la tierra. Así que el templo es importante, pero el templo ahora es Jesús mismo.
Él representa lo que el templo representaba en aquella época. Y en el capítulo 2, aunque Jesús va al templo y limpia el templo y le pide a la gente que lo destruya y él lo va a reconstruir en 3 días, no significa que él se opone al templo, porque Jesús le llama la casa de mi Padre. Él no le llama una sinagoga donde hay pecado, o le llama un edificio sin valor, o le dice es una construcción que no tiene ninguna relación conmigo. Jesús le llama al templo la casa de mi Padre, y lo que hace es limpiar el templo para que en el pasillo de los gentiles, en el salón de los gentiles, ellos pudieran orar a Dios. Así que hay una perspectiva, me parece a mí, positiva del templo. El templo es señal y figura de lo que Jesús representa para la nueva comunidad de fe. Y mientras Él está en la tierra, mientras Él todavía no ha sido crucificado, el templo todavía tiene una función. Recuerden ustedes al apóstol Pablo mismo. El apóstol Pablo, que se encontró con el resucitado en el camino a Damasco, cada vez que viajaba, regresaba a Jerusalén e iba al templo. De hecho, al final de su tercer viaje, es capturado en el templo, porque él está adorando en el templo. Es parte de su identidad. Sin embargo, en el año 70, de acuerdo con Josefo, un historiador galileo del siglo I, el templo fue destruido por los romanos. Entonces, tanto el judaísmo como el cristianismo entraron en crisis. Si ya no tenemos el templo, qué va a pasar ahora? Así que posiblemente Juan responde a esa crisis, diciendo, ahora que el templo ya no está destruido, esa fue la casa de mi padre, la casa de mi padre, como dice Jesús, pero ahora que ya no está, se cumplen las palabras de Jesús, que su cuerpo mismo y la iglesia como el cuerpo de Cristo es el lugar en donde encontramos la gloria de Dios y encontramos a Dios mismo. Ahora bien, la comunidad de fe en el Nuevo Testamento es invitada a reunirse. De hecho, algunos estudiosos piensan que en el capítulo 20, cuando los discípulos se reúnen adentro de puertas cerradas, recordarán ustedes esa frase que estaban reunidos, ellos se reúnen en día domingo. Puede ser alguna referencia simbólica a la reunión de los discípulos el día domingo para celebrar al resucitado. Y la primera reunión tomó lugar inmediatamente después de la resurrección. El Evangelio de Juan también habla en el capítulo 10 de un redil. Un redil es un grupo de ovejas que tienen un pastor y que Jesús las va a llamar para que sean parte de ese redil. Jesús no promete que Él va a estar individualmente en el corazón de cada oveja. Lo que Él promete es que todos van a estar juntos como una comunidad de fe. Por supuesto, sabemos que Dios está con nosotros en nuestros corazones, pero a la vez somos invitados a ser parte de esta comunidad de fe que es un nuevo redil o una nueva familia incluso. En el Evangelio de Juan, el lenguaje de familia es muy importante. Dios es nuestro Padre, Jesús se refiere a los discípulos como hermanos. Hay una nueva familia de fe. Y por eso, por ese énfasis comunitario, me parece a mí que la adoración comunitaria es muy importante, sea en una casa, sea en un templo, sea en un edificio, pero es parte de ser cristiano. No podemos simplemente decir, vamos a quitar los templos y cada quien va a tener su propia espiritualidad o religiosidad o relación con Dios, porque el Nuevo Testamento enfatiza que la verdadera adoración es en espíritu, es en verdad y es en comunidad. Y ese es el elemento importante del discurso de despedida del capítulo 14 y el capítulo 15, que la verdadera adoración se da en comunidad. Ahora bien, esta comunidad puede tomar varias formas. Como les decía, alguno puede reunirse en una casa, otros pueden reunirse en un templo. Y déjenme decirles, tener un templo no es nada malo. Gracias a Dios, si hay alguna iglesia que tiene un templo, una construcción en donde pueden tener un espacio adecuado para acomodar a una comunidad amplia de fe y puedan adorar juntos. Y en segundo lugar, aunque podemos aplicar Juan capítulo 4 a la liturgia contemporánea, tenemos que tener presente que Juan capítulo 4 no está hablando necesariamente de la liturgia actual. La liturgia actual ha sido un desarrollo que se ha dado para facilitar la adoración.
Y por lo tanto, la liturgia debe tomarse como eso, como una ayuda para la adoración, no para suplir a la adoración. Y tampoco me parece a mí que debemos rechazar la liturgia porque es parte de la herencia que hemos recibido. Recuerden que el Espíritu Santo ha estado activo a lo largo de la historia de la iglesia. Así que si se han desarrollado liturgias, es porque cristianos y cristianas en otras épocas y en otros contextos han visto en esas formas litúrgicas una ayuda para su adoración. Por ejemplo, cuando cantamos un canto, un coro o un himno, eso es liturgia. Alguien más ha escrito ese canto, ese coro, y por ser liturgia no queremos decir que es negativo. Si nos ayuda a recordar la escritura, las promesas de Dios, o nos ayuda a recordar nuestro llamado a la fidelidad, es un instrumento que puede ser positivo. Así que Juan capítulo 4 no necesariamente critica toda liturgia, simplemente está diciendo que la verdadera adoración es en espíritu, en verdad y en comunidad también. Que lo que vemos en el Nuevo Testamento es que no podemos elevar ninguna cultura por sobre otra. Y por lo tanto, si hay alguna manifestación cultural litúrgica, no podemos decir que es más sacra o más santa que otras. Les comento brevemente un ejemplo en Guatemala, que es el país que yo conozco más. Por mucho tiempo, incluso en comunidades rurales, en iglesias evangélicas rurales en Guatemala, la gente tenía que hacer un gran esfuerzo por conseguir un órgano, porque se les enseñaba que la única música que se podía escuchar y era sacra era a través del órgano. Pero no hay órgano en la Biblia. El órgano se desarrolló en Alemania, en Europa. Y aquí en Guatemala, no sé en Chile, pero en Guatemala nosotros tenemos un instrumento llamado marimba, que es hermosísimo, es mi favorito. Y se le prohibía a la gente usar marimba en la adoración, aunque la marimba era el instrumento cultural más relevante, se les prohibía y se les decía tienen que adorar con un órgano. Detrás de esa idea existía la creencia que una cultura en particular y la liturgia tenía más valor que otra y sus instrumentos. Y eso sí me parece a mí es muy peligroso. Eso no podemos hacer nosotros de elevar una cultura sobre la otra.